Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Esta es una hermosa tarde de verano en el que se sigue coqueteando a medida que el día va transcurriendo con el otoño. Y es hermosa la tarde. Ustedes ven detrás de mí cómo se ven los árboles, cómo la gente camina, cómo algunos hacen ejercicio, otros pasean a sus perros. Y es hermoso ver cómo la tarde de domingo se convierte en algo hermoso para compartir no solamente con los hermanos de la fe en el templo, sino también en familia. Hoy es el 13º domingo en el que seguimos reafirmando ese envío que Jesús confirma en Jerusalén con el bautismo de los creyentes para salir al mundo a predicar la buena noticia de la salvación, pero también para que la iglesia a partir de ahí nazca y que pueda llegar a ser, aún con muchas diferencias, aún matizada con muchos intereses y hasta perversión, sea la iglesia hoy la que sigue encomendada con la tarea de ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo hasta que Cristo Jesús vuelva otra vez. Hoy tenemos la lectura del Antiguo Testamento en el capítulo 1, que sigue así desde el verso 8 hasta terminar en el verso 10 del capítulo 2. O sea, usted comienza a leer desde el capítulo 1, va leyendo hasta seguir en el capítulo 2 y termina en el verso 10, donde usted va a encontrar la experiencia de cómo, dándole continuidad al motivo, a la razón por la que Dios, de una manera difícil de entender, envía a José a Egipto, como Jacob con sus hijos, ellos con sus familias, y el único soltero era Benjamín porque era el más chiquito, cómo llegan a Egipto y se establecen en Egipto. Y dice la Biblia que eran como 70 personas que llegaron a Egipto a vivir, como José le pidió al faraón de turno que le permitiera establecerse a su familia. Pero ese capítulo 1 comienza de una manera muy dura, muy ruda, y es bueno comenzarla desde el primer verso, ya que habla de todo lo que yo le he mencionado, pero también de por qué el nacimiento, que ya comienza en el capítulo 2, del 1 al 8, por qué el nacimiento de Moisés. El pueblo de Israel se establece, comienza a crecer, pero los tiempos pasan, los años pasan, los descendientes en el trono llegan, pero hay uno, Ramsés, que se da cuenta de que ese pueblo extranjero que está viviendo en tierra de Egipto está creciendo demasiado y comienza a pensar en la posibilidad de que algún día sean tantos que puedan llegar a dominar a Egipto. El mismo afán de siempre de los que se suben al poder, que nunca quieren dejarlo, ni por las buenas ni por las malas, ni por votos, ni siquiera por gracia, ni por herencia, y no, que cuando se trepan en el poder no lo quieren perder, entonces toman medidas drásticas. ¿Y cuál es la medida drástica que toma el faraón por consejo de sus ayudantes en el gobierno egipcio? Que había que exterminar a los hebreos, que es el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel, porque hay que impedir que sigan aumentando. Entonces ahí viene el plan para que las mujeres, cuando tengan un niño que sea varón, valga la redundancia, ya que si es niña es hembra, sean aniquilados, se le quite la vida, que no se le permita vivir. O sea, las mujeres del pueblo de Israel hacían sus 9 meses de parto, tenían su parto, pero inmediatamente el niño nacía, le quitaban la vida. Si eran niños que nacían varones, y sobre todo
para impedir que, como los hombres son los que aportan lo que nosotros somos al final del cuento, que los hombres no puedan multiplicarse y las mujeres tener hijos. Pero hay dos mujeres que por temor a Dios, dos parteras de Egipto, por temor a Dios, no le hacen caso a la orden del faraón. Y ahí es donde viene ya en el capítulo 2 la trama para no matarlos. Y ahí es donde se salva a Moisés. O sea que a Moisés lo ponen en la canastilla. La idea de su mamá era que llegara al tiempo que la hija del faraón estuviese bañándose para que ella pudiera cogerlo y pudiera pasar lo que pasó, que lo crió. Y es interesante cómo el Señor protegió no solamente a Moisés, sino a muchos niños del pueblo de Israel de haber sido asesinados, que es lo que nosotros conocemos como genocidio, cuando tú planeas acabar con una raza, acabar con una cultura de una manera drástica. Y el Señor lo impidió. Pero la esclavitud iba viento en popa, porque era una manera de disminuir en el hombre que cuando llegara a la casa, después del trabajo, estuviera con la mujer. Y eso es parte de lo psicológico, ¿verdad? El que es normal puede entender eso. Por otra parte, el Evangelio, junto con la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que lo vamos a encontrar en el capítulo 12, del 1 al 8, es donde está el llamado a la iglesia del apóstol Pablo de renovar la mente para que se pueda entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y si usted lee el capítulo entero del 1 al 20, que es donde él ruega por la misericordia de Dios que se presenten ellos mismos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el verdadero culto, que no nos conformemos, que no se conformen al siglo en el que están viviendo. Es como decirle hoy a la iglesia que está en pecado, que está desvirtuada, que quiere poner nombre al que no lo tiene, que quiere pintar, rajear de colores lo que no tiene color, que debe decir que uno no debe conformarse al siglo en que el uno vive. O sea, nosotros estamos llamados, y es un reto que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Roma, a los paganos que se convierten, pero también a los judíos que se convierten, y que ambos vienen a compartir la fe. Y es por lo que Pablo tiene que hablar todo lo que dice en la carta a Roma, a los creyentes en Roma. Les llama la atención para que no se acomoden, sino que busquen cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero también habla de la gracia que se les da, que son los medios de bendición, que son los dones que el Espíritu da. Que al que enseña, que enseñe, al que es de servicio, que sirva con amor, al que preside, a los que están en eminencia, a los que están a la cabeza de la iglesia, a los que están en comités como presidente, que presidan con solicitud. O sea, que lo hagan con responsabilidad, porque el Señor pone todo en la mano, pero el Señor no se le suelta nada, no se le pierde nada, Él no se le escapa nada. Y en Gálatas lo dice, bien claro, que nadie se puede burlar de Dios. Y que además lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. También habla de los deberes como cristianos que nosotros cada uno debe tener. Se lo dice, se lo recuerda a la iglesia. Que bendigan, que no maldigan a los que persiguen. Y me gusta mucho cómo al final del capítulo, en los versos 20 y 21, dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo eso, cumpliendo con tu deber, vas a hacer que se le amontonen gorgoritos, ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque el llamado en el verso 21, así como llama en el primero, en el verso 1 y 2, a renovarse,
y lo pide con misericordia, que no se conformen al siglo en el que están viviendo. Dice que uno no se debe dejar vencer por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y el Evangelio, que va de la mano junto con el Salmo 124, es donde Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, que Él le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente quién soy yo? Y claro, le dan muchas respuestas, pero Él va directo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí es donde Pedro declara una de las palabras de convencimiento, de fe, que está considerada la más grande, pero sin embargo Pedro no fue el único que declaró la fe, diciéndole a Jesús, contestándole su pregunta: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no fue el único que lo dijo, y vamos a ver algunos pasajes donde hubo personas en un momento determinado que declararon que Jesús es el Hijo de Dios, y al manifestarlo está manifestando que creen esa verdad. El Salmo 124, como les mencioné, habla de la alabanza que el pueblo de Israel trae ante Dios por haber sido librado de los enemigos. Y también es un cántico de las subidas, y es un salmo que se le adjudica al rey David. Y los últimos versos dicen, aunque lo voy a leer entero para luego leer el Evangelio: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová Dios, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, el Evangelio que está en Mateo, en el capítulo 16, en los versos del 13 al 20, dice así, que también usted lo puede encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en los 27 al 30, y Lucas lo repite en su reporte a Teófilo, en el capítulo 9, en los versos del 18 al 21. Dice así la palabra del Señor en este día radiante, 23 de agosto del 2026. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro, Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que es Dios, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, porque saben que el nombre Pedro también significa roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Imagínense, repito otra vez, el 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que Él era Jesús el Cristo. Fíjese, la pregunta de Jesús, porque a veces hay mucha gente dentro de la iglesia que no conoce la palabra de Dios. Por eso es que le dan 3 vueltas. Por eso es que las sectas, como los mormones, como los testigos de Jehová, como los musulmanes, por ejemplo, hablan de Jesús, pero realmente para ellos Jesús es como un profeta más. No como Jeremías, no como Elías, sino un profeta más. Y ellos hablan de Jesús porque conocen de Jesús, obligados a conocer de Jesús. Primero porque Mahoma, por el lado de los musulmanes islamitas, él fue adoctrinado en los monasterios de la iglesia cristiana institucional, cuando su tío iba, porque él era huérfano, y lo dejaba en el monasterio, a él lo adoctrinaron con la palabra de Dios, y de ahí le viene a él, al conocer toda la historia de Génesis, de ahí es que viene ese odio y ese rechazo, no solamente por el pueblo de Israel, sino por los cristianos también, porque los cristianos somos añadidos, somos sumados, aunque somos un linaje nuevo, somos añadidos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces él, al ser un árabe, descendiente de Ismael, y conocer la historia, pues ya usted se puede imaginar los sentimientos negativos. Y él habló de Jesús, pero lo presenta como un profeta más. Y él usurpa el lugar del maestro porque él se autoproclamó profeta y dijo que era el último de los profetas. Y por eso usted oye hablando, inclusive gente vieja que tienen hasta títulos de universidad, que son musulmanes islamitas, hablando de él como si hubiera bajado del cielo. Imagínense qué competencia, ¿verdad? Los mormones hacen lo mismo, mandan esos muchachos jóvenes que se visten igual por todo el mundo. Ellos se pagan su pasaje por un año para ir a evangelizar, pero realmente es hacer proselitismo para que la gente, hablándole con la Biblia, hablándole de Jesús, cuando usted le abre la puerta por decencia o porque usted cree que le va a predicar a ellos, ellos vienen, sí. A la semana que viene ellos vuelven a la misma hora, pero llega el momento en que ellos comienzan a hablarle de José Smith y del mensaje que, de acuerdo a lo que José Smith contó, que igual que Mahoma, en la misma experiencia de Moisés, en el monte Oré, cuando Dios lo llama ya para liberar al pueblo, porque todos van al monte y todo Dios le habla, y a todo Dios le dice, la diferencia está en que cuando usted va al Antiguo Testamento, a los profetas, que habla de los falsos profetas, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cómo sabe uno que son falsos y no son enviados por Él? Que cuando ellos dicen algo y no se cumple, eso es suficiente para saber, es un falso profeta. Es una persona que se ha autoproclamado profeta, pero no ha sido escogido, no ha sido ungido, no ha sido enviado por Dios. Eso hacen los testigos de Jehová también, saben hablar muy bonito de Jesús, pero vienen hablándole de todo lo que Russell, su fundador, puso y quitó del libro que ellos usan. O sea que uno tiene que tener mucho conocimiento bíblico y saber quién es Jesús, para que cuando le pregunten quién ustedes creen que es Jesús, ustedes puedan tener una declaración de fe revelada, porque Jesús le dice a Pedro, eso no te lo reveló nadie, eso no te lo dijo el vecino de enfrente, eso no lo aprendiste tú cuando estabas pescando, eso no te lo enseñé yo aparte ni a ustedes solos, eso te les reveló mi Padre Dios. Y fíjense cuántas veces Pedro cayó después de eso, cuántas veces Pedro se puso un sombrero y se quitó otro, hasta el momento que el mismo apóstol Pablo tiene que llamarle la atención. Eso lo dice en Gálatas. Bueno, entonces, ¿qué le dice Jesús? Que en ese Pedro, en ese que un día está fogoso, en ese que un día está desanimado,
en ese que un día quiere ir a pelear y morir por Jesús, es el mismo que lo niega. Pero aunque se para explicar la experiencia del bautismo del Espíritu y decirle no, aquí nadie está borracho, y predica para conversión, y muchos se convierten. Después, cuando va a reunirse en la sinagoga con los judíos, él adopta la actitud de los judíos, pero cuando se reúne con los que son gentiles, ¿verdad?, que son los paganos, que se convierten al cristianismo, entonces él adopta otra posición. O sea, se pone un sombrero y se quita el otro, y a eso que le llama Pablo la atención, de que él no es íntegro, de que él adopta una personalidad cuando está con los judíos y una personalidad cuando está con los paganos convertidos al cristianismo. Y uno tiene que ser auténtico donde quiera que uno esté. O sea, que el hecho de que Pedro haya recibido esa revelación de Dios en el momento, que Dios habla de muchas maneras, hermano, y uno no lo puede entender y nunca lo va a entender, porque el mismo apóstol Pablo lo dice. Nosotros vemos ahora oscuramente por espejo, pero un día el Señor nos va a revelar cómo somos conocidos. Porque nosotros no sabemos todo, nosotros somos limitados, y gracias a Dios que somos limitados, porque imagínense que también una de las cosas que el apóstol Pablo habla en su capítulo 12 es que uno debe tener cordura en la manera de pensar de uno mismo, que uno no debe sentirse más que los demás, sino dejar que sean otros que vean esas virtudes en uno. Y por eso le dice que el amor no lo finjan, que aborrezcan todo lo que es malo y que sigan lo bueno. Y cuando usted quiere saber lo que es malo, usted nada más tiene que leer la Biblia para saber qué es lo que aborrece Dios. Y cuando Dios le dice a usted que la luz no comulga con las tinieblas, usted no puede estar pasándole la mano al que está en pecado. Usted tiene que predicarle de Dios y que se convierte. Usted tiene que seguir su camino. Porque si usted se queda ahí, usted está pecando también, porque usted le está probando un estilo de vida negativo a una persona, y esa persona no solamente que se condena, sino también usted la hace caer en condenación. Y el asunto es que todos se salven. A eso fue que vino el Señor a rescatar lo que se había perdido de la desobediencia desde el Génesis. Entonces, ¿cómo va a ser que un pastor, un laico, que tanto el amor le nubla el entendimiento, que permite y le saborea y le ensalza el pecado a muchísima gente? No. Nosotros tenemos que ser centinela, como el Señor le dice a Ezequiel. Y ahí si tú no lo haces, porque no solamente aquel que está en pecado se va a ir de boca, sino que también tú, sabiendo que está mal y no se lo dijiste, vas también a tener tu castigo. Eso lo dice Dios. Entonces, cuando Jesús le dice que eso no se les reveló ni carne ni sangre, sino solamente Dios, Él también le dice, sí, tú eres como una roca. Tu nombre quiere decir, en griego quiere decir roca. Y sobre esa roca Él va a edificar su iglesia, pero no es en el personaje Pedro, es en la personalidad de Pedro. Es que está la iglesia, porque ¿cómo está la iglesia? Muchos andan fervorosos, muchos andan fundamentalistas, pero muchos andan más perdidos que el hijo del Inver, y muchos andan pecando y trayendo el pecado al altar y diciendo que Dios no dijo esto. Hoy usted estuvo cuando escribieron todo eso, y usted anduvo con Jesús, usted anduvo con los apóstoles, usted fue de los que fue testigo de todo eso. Fíjense que Lucas hizo una investigación grandísima para hacer un reporte, un hombre que estaba interesado en saber lo que estaba pasando y de quién era que se trataba. Entonces usted tiene que investigar y conocer la Biblia, y no puede ni caer en condenación usted mismo, ni puede ser piedra de tropiezo para otro para que se condene. Entonces, porque dice que la iglesia sí está en la roca, y que ni siquiera, porque ¿sabe por qué? Porque se acuerdan de ese remanente fiel que no dobla rodilla ante Baal, dentro de las iglesias que aún están desviadas, que están en pecado, están predicando otro evangelio. Hay mucha gente que todavía está sentada en los bancos orando, clamando, pidiéndole a Dios misericordia para que su poder se manifieste, para que el Señor limpie la iglesia, para que el Señor la purifique con fuego, para que el Señor restaure, para que la gente se le quite la venda de los ojos.
Así como el velo del templo que se rasgó en dos, que ya no se necesita una persona que te lleve ante la presencia de Dios, porque ya tú tienes el permiso para hacerlo directamente. Porque uno lo que hace que ayuda es a discipular, uno ayuda a acompañar a que la gente se conozca la palabra. Así que nosotros, cuando leemos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates aquí será atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. O sea que la iglesia tiene un reto muy grande a través de las lecturas de hoy. Porque nosotros estamos en un ambiente donde se maneja mucho la palabra genocidio, pero por otro lado, para acabar con una persona o con un número determinado de personas, hablan de crímenes de guerra. Pero cuando usted toma la vida de una persona, de un bebé, sin haber nacido, cuando usted toma la vida de una persona por decisión propia o por un complot o por una agenda de un partido político o porque hay millonarios que le conviene quitar del medio a alguien, mire, usted está pecando porque usted está matando y uno, acuérdese de los primeros 10 mandamientos. Además, mucha gente se pone a decir, ¿y por qué si Dios es amor, Dios manda a matar? No, lea la Biblia para que usted sepa por qué en un momento determinado de la historia Dios tuvo que acompañar al pueblo de Israel para defenderse, pero también para alcanzar los propósitos de Dios. Y además esto es de Dios. Pregúntele a Dios por qué. No lo pregunte a un pastor, ni a un sacerdote, ni me lo pregunte a mí, ni se lo pregunte a tu papá o a tu mamá, ni a un fundador de una iglesia, ni a aquel que habla bonito. Vaya a la Biblia para que usted entienda por qué Dios actúa en la manera que es. Y pídale revelación y Dios se va a encargar de revelarle a usted por qué Él envía a matar, pero no es que Él lo hace por gusto. Imagínese si fuera por eso, nadie estuviera en la cárcel hoy, ¿verdad que sí? Bueno, así que la iglesia tiene la llave del reino, porque la iglesia es la que está llamada a predicar la palabra de Dios y a desatar de la esclavitud, así como estuvo en Egipto y fue liberada a través de Moisés, el instrumento que fue Moisés para ir a la tierra prometida. La iglesia tiene esa misma responsabilidad hoy de desatar en la tierra del pecado que muchos están todavía hoy. Y si usted no sabe cuáles son los pecados, lea la Biblia, porque los pecados se viven diciendo. Cuando usted dice eso no le agrada a Dios, cuando usted dice eso es pecado, cuando usted le dice a una persona, yo me voy de aquí, te veo después. Busca de Dios, que Cristo te ama, Él es el único que puede cambiar tu vida. Vaya a averiguar por qué razón, porque Dios ya tiene una posición en contra de lo que es aborrecimiento para Él. Y si nosotros somos hijos de luz, nosotros tenemos que ser obedientes y no comulgar con el pecado. Porque una cosa es amar a la persona y predicarle para que se salve, pero otra muy diferente es amarla y añoñarle su pecado, porque entonces usted también va a dar cuenta de esa vida que se va a perder. Así que lo que usted ate aquí en la tierra, hermano, se ata en el cielo. Y dije al principio que tengo aquí ejemplos de personas que dieron testimonio, declaración de fe, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote, en Marcos 14, 61 y 62, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? ¿Y qué le contesta Jesús? Soy yo. La mujer samaritana también en el capítulo 4 de Juan 25-26 dice en su conversación con Jesús, yo sé que ha de venir el Mesías. ¿Y qué le contesta Jesús? Porque él ya había dicho todo lo de su vida. ¿Y qué le dice él? Yo soy el que habla contigo. También, cuando la brisa me lleva el teléfono. También el que Pablo, cuando Pedro sale de la cárcel, también en Hechos 12, 17, pero también cuando al pie de la cruz
El centurión al morir Jesús dijo, es una profesión de fe, yo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que Pedro no fue el único que tuvo una declaración de fe. No se deje arrastrar por la iglesia institucional que quiere justificar, porque Pedro tampoco fue obispo. Pedro fue un apóstol y fue un anciano de la iglesia. Pero Pedro no fue obispo, porque si vamos a hablar de obispado o de episcopado, el que fue el Santiago, el hermano de Jesús, que era el que presidía el concilio de la iglesia de Jerusalén. Que eso es lo que han llegado a entender muchos estudiosos de la Biblia. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Quién dice usted cuando la gente le pregunta quién es Jesús? Que Dios te bendiga.